Bueno, damos inicio. Bienvenidos a la Semana de Arquitectura 2023, Docencia y Herramientas Digitales en la Arquitectura. Iniciamos hoy con la última conferencia, dando cierre al segundo día de la Semana de Arquitectura 2023 en nuestra Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Esta tarde contamos con la presencia del doctor Jorge Mérida Puga, quien nos presentará el tema Salud Laboral y Colaboración Profesional en el ámbito educativo. A continuación, daré lectura de una breve semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Agradecemos su presencia en nuestra Facultad de Estudios Superiores Acatlán y su participación en esta ponencia. El doctor Jorge Mérida Puga es médico egresado de la Universidad La Salle y psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También cursó la maestría en Ciencias Médicas en la UNAM y actualmente cursa la maestría en Administración de Negocios en la Universidad La Salle. Laboró en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz como médico adscrito de la Clínica de Adicciones y posteriormente, de 2014 a 2018, fungió como director de Bienestar Emocional en el Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Gobierno Federal. Participó en la fundación y fue responsable de la operación del Programa Nacional de Bienestar Emocional en el Trabajo, la primera política pública enfocada en la atención de factores psicosociales y la promoción de la salud mental en el trabajo. Lideró el intercambio bilateral de buenas prácticas con el Ministerio de Trabajo de Canadá y es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para la Gestión de Riesgos Psicosociales y Control del Estrés Laboral. Actualmente es director general de Advisory Network for Wellbeing, firma enfocada en brindar consultoría y servicios de promoción y atención de la salud mental en el trabajo de control de factores de riesgo psicosocial y servicios de telesalud mental. Con esta breve presentación del doctor Jorge Mérida, le cedo la palabra para que dé inicio con su ponencia. Muchas gracias por la invitación a la FES Acatlán, al coordinador de arquitectura y a Benjamín por esta invitación. La verdad es que estoy muy complacido. Me encanta la colaboración transdisciplinaria y justamente en el ámbito laboral es donde más se tiene que, pues justamente echar mano de este recurso de la transdisciplinariedad. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta charla. El enfoque que me pidieron como realizar es muy interesante en el sentido de cómo está relacionada la salud ocupacional o laboral en el ámbito educativo y específicamente en el ámbito educativo de las áreas relacionadas con la arquitectura y el diseño. Y pues bueno, la verdad es que sí representó un reto el abordaje de este tema, pero les he de confesar que durante este abordaje que realicé encontré información realmente muy interesante y que curiosamente les va a sorprender en el sentido de que mucho de lo que hoy se describe relacionado con la salud, con la satisfacción en el trabajo, con fenómenos clínicos como el burnout, curiosamente están descritos, ¿no? Desde hace mucho tiempo en escenarios relacionados con la arquitectura. Por ejemplo, ustedes seguramente escuchan este término de burnout, ¿no? Que vamos a describir de qué se trata, ¿no? Cuál es digamos, como el origen, cómo se manifiesta, ¿no? Y cómo el tema de la colaboración en el ámbito profesional puede ser una clave, ¿no? Para prevenirlo y para mejorarlo. Pues les cuento que el burnout se ha descrito desde la segunda mitad del siglo pasado y ciertamente se identificó primero en equipos de salud, pero ha tenido como esta contribución por parte de las disciplinas del área administrativa para identificar este fenómeno, que es un fenómeno de salud, especialmente se considera un problema de salud mental. Eh, pero fíjense que en los años 60 se publicó una novela de Graham Greene que justamente aborda y describe
toda la evolución de este fenómeno de burnout en una persona. Y esa persona justamente era un arquitecto. Este personaje va describiendo el autor a lo largo del libro cómo es que se va enfrentando a todas estas circunstancias laborales que tienen que ver con cómo está organizado el trabajo, qué es lo que hace, las presiones que tiene por parte de su cliente, las relaciones que tiene este arquitecto con sus compañeros en su centro de trabajo y cómo van apareciendo todos estos síntomas de lo que hoy podríamos llamar el burnout. Entonces, es una agradable sorpresa ver que la disciplina de la arquitectura está relacionada, al menos en el tema literario, ¿no? Como uno de los principales, uno de los primeros, de las primeras descripciones de lo que es el burnout. Eh, pero para entender el burnout y hacer un análisis de la salud ocupacional en el entorno educativo, es importante que hagamos como un abordaje de lo que nosotros consideramos lo que es la salud. Sabemos que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino también la existencia de todo un estado de bienestar integral para la persona. Eh, y en ese sentido, es importante mencionar que la salud está muy influida por los entornos. Es decir, no solamente involucran condiciones biológicas o agentes químicos o físicos, sino que también el entorno, los espacios físicos, la iluminación, la ventilación, están influyendo en nuestra calidad de vida, están influyendo en la salud. Pero también hay otros aspectos propios de la cultura humana que van modificando nuestra salud y la afectan. Y de hecho, cuando hablamos del modelo ecológico, estamos asumiendo que las personas son parte de un sistema y que no se puede sustraer de ese sistema. Entonces, con esta premisa podemos afirmar que el entorno laboral de las personas influye mucho en su salud y sobre todo en su salud mental. Cuando hablamos del entorno educativo, del entorno docente, con la cultura propia de la disciplina, de la arquitectura y el diseño, bueno, pues estamos hablando entonces de elementos culturales, ¿sí? Y elementos del trabajo que podrían estar influyendo en la salud de las personas. Ok, entonces, bajo esta perspectiva, entonces ya superamos esta barrera de lo que de pronto nos puede plantear el modelo reduccionista, biologicista, de que solamente hay agentes dañinos que pudieran ser físicos o biológicos. También hay elementos dañinos del entorno que no son físicos ni biológicos, sino que son culturales o que son del trabajo y que nos afectan. Este, en el ámbito educativo, en el ámbito docente, es importante diferenciar cómo se da este daño a la salud. Y es importante mencionarlo porque de esta manera ustedes pueden prevenirlo. Eh, Ustedes pueden prevenirlo, pueden identificarlo y más adelante vamos a ver cuál es la participación de la colaboración en los grupos de trabajo, en la aparición de los padecimientos de salud asociados al trabajo. También, así como el burnout, ustedes han escuchado el término de estrés laboral o estrés en el trabajo. Tenemos no solamente literatura relacionada con la medición de este fenómeno, con la descripción del fenómeno, sino también incluso con la presencia de este fenómeno en términos de prevalencia, ¿no? Eh, Existen varios aspectos del mundo laboral en México que nos ponen en una situación particularmente vulnerable ante el tema del estrés en el trabajo. Por ejemplo, las largas jornadas de trabajo, los días de trabajo
realizados, ¿no? Por cada por cada uno de nosotros. Dentro del grupo de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México es el país en el que una persona trabaja más tiempo en el año, ¿no? Entonces, eso nos pone ya en una situación como de desventaja. Y también hay otros aspectos culturales del tema laboral en México que nos ponen en cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, nuestra historia de la colonia y del tema de la dominación hace que el trabajo en la cultura latinoamericana esté relacionado como una especie de castigo, de dominación o de explotación o de esclavitud. A diferencia de cómo se asume o la actitud que hay del trabajo en otras partes del mundo, como por ejemplo en Japón, en donde está más relacionado con el prestigio, la honorabilidad del apellido, la honorabilidad de la familia, o quizás en las culturas occidentales, anglosajonas, en donde está más involucrado un tema de una transacción económica, etcétera. Entonces, estos macroentornos culturales influyen para que surja el estrés en el trabajo. Entonces, en el ámbito laboral, en el ámbito docente, la persona, el docente, el arquitecto, ¿no? Que está en esta función de enseñar y de transmitir el conocimiento, interactúa con ciertos elementos de trabajo que nosotros llamamos factores de riesgo psicosocial. Estos factores de riesgo psicosocial lo que generan es una reacción llamada estrés. La reacción de estrés es una reacción involuntaria, no es algo que la persona pueda decidir no tener. Puede influir quizás en la intensidad de esa reacción, pero el estrés es algo automático, es parte de nuestros mecanismos de defensa más integrados desde el punto de vista evolutivo. Entonces es algo que una reacción que el organismo de la persona va a desplegar ni siquiera consultarnos o pedirnos autorización. El problema es que el estrés, eh, de ser un mecanismo de defensa, cuando nosotros estamos expuestos a elementos negativos de trabajo de manera frecuente, repetitiva, permanente, el estrés se hace crónico y al final algo que estaba diseñado biológica y evolutivamente para protegernos se convierte en un escenario negativo para la salud en donde podemos adquirir enfermedades y trastornos. Por ejemplo, las personas que tienen estrés crónico llegan a tener alteraciones en su frecuencia cardíaca, la presión arterial podría estar elevada, se podría tener incremento en la secreción de una hormona que se llama cortisol, podría tener alteraciones en el ciclo del sueño, pero también puede tener una reacción cognitiva que es agotamiento, dificultad para concentrarse, distraibilidad o dificultad para tomar buenas decisiones o para tener la memoria fresca. ¿Okay? También se pueden tener reacciones emocionales en el estrés crónico. Normalmente se experimentan emociones negativas como enojo, como frustración, o incluso puede llegar a haber pues ya reacciones conductuales como por ejemplo consumo de tabaco, consumo de alcohol, de cualquier otra sustancia. Entonces, el estrés en el trabajo es una reacción que inicia para protegernos, pero que si no se hace nada con esos elementos negativos del trabajo, entonces el estrés se hace crónico. Y al hacerse crónico, abre la puerta para que entren muchas enfermedades en las personas. Enfermedades cardiovasculares, metabólicas, incluso enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver por qué.
o, por ejemplo, consumo de sustancias. Entonces, el burnout, el estrés en el trabajo, es una reacción de nuestro organismo, ¿ok?, ante estos aspectos negativos del trabajo. Entonces, es importante que sepamos cuáles son esos aspectos negativos del trabajo. Y fíjense, en el ámbito docente, podríamos categorizar los elementos negativos, les llamamos factores de riesgo psicosocial. Son factores de riesgo porque son elementos que si nosotros entramos en contacto con ellos, nos eleva la probabilidad de enfermarnos. Por eso es un factor de riesgo. Entonces, en el contenido del trabajo, en el ámbito docente, encontramos ciertas características. Ustedes saben que la docencia implica un alto esfuerzo cognitivo, es decir, la demanda cognitiva, las tareas que ustedes ejecutan son complejas, porque tienen no solamente que tener conocimiento, sino manipularlo, sino adaptarlo, sintetizarlo, disminuirlo, desmenuzarlo, y además ustedes tienen que hacer lo propio para que ese conocimiento sea integrado por otras personas. Entonces, la demanda cognitiva que ustedes tienen como docentes es muy alta. Y además, como docentes, también tienen una demanda emocional o demanda o trabajo emocional. ¿A qué me refiero? Todas las áreas de ocupacionales que están en contacto con personas, que atienden a personas, estamos expuestos a un trabajo emocional elevado. Ustedes en el centro educativo, en el grupo de estudiantes, no solamente tienen que transmitir el conocimiento, porque ya es complejo, sino que además tienen que controlar la conducta de ese grupo de adolescentes o adultos jóvenes y tienen que controlar también las emociones que le genera el contacto con ellos. Entonces, ustedes díganme cómo se sienten cuando están dando clase y alguien está interrumpiendo, alguien no participa, no observan que el estudiante o la estudiante se esté comprometiendo con el tema, ¿no? Algo que a ustedes les apasiona y de pronto no encuentran ustedes ese eco en la conducta de los demás. Entonces, ustedes tienen que hacer un esfuerzo para controlar sus emociones, no, y no empezar a vociferar cosas o regañar, sino simplemente tratar de ir dándole causa a la conducta del otro. Entonces, esas son tareas complejas, que son cansadas. Y entonces, esos son los factores de riesgo psicosocial que encontramos en el ámbito docente de la arquitectura. ¿Ok? Además, a diferencia de otras disciplinas, en la arquitectura se tiene que conjuntar al menos un tema relacionado con lo técnico, ¿no? Con lo matemático, pero además se tiene que integrar el aspecto de lo creativo y entonces es como un doble esfuerzo en ese sentido. Entonces, esos son los factores de riesgo psicosocial que encontramos en la docencia que pertenecen al contenido del trabajo. Pero además existen otros factores de riesgo psicosocial de cómo se organiza el trabajo. La organización del trabajo hace referencia al volumen, es decir, cuántos grupos tengo que atender, cuántos alumnos contiene cada uno de ese grupo, cuántas horas tengo que estar frente a grupos, cuántos trabajos tengo que revisar, cuántos exámenes tengo que elaborar, cuántos exámenes tengo que calificar, etcétera, etcétera, etcétera. La organización del trabajo, si no se hace de manera adecuada, pueden surgir factores de riesgo como la sobrecarga de trabajo. Es decir, es mucho el trabajo que tengo para el tiempo que tengo disponible. Entonces eso me obliga a tener ritmos acelerados de trabajo, que es otro factor de riesgo. ¿Sí? Además,
en la organización del trabajo también va implícito eh, la libertad que tiene cada persona de determinar con autonomía su técnica para realizar el trabajo o la tarea, el equipo de personas con las que va a trabajar o las herramientas tecnológicas que va a utilizar. De tal suerte que si yo no tengo participación en decidir esas cosas, entonces allí emerge otro factor de riesgo psicosocial. Después podríamos hablar de aquellos factores de riesgo psicosocial que se originan de cómo son las condiciones de trabajo. Les decía que tenemos en nuestro país ciertas condiciones de manera general que no favorecen el que tengamos una salud ocupacional o una salud mental en el trabajo. Y hay condiciones de trabajo que al estar en contacto con esos elementos nos eleva la probabilidad de enfermar. Por ejemplo, contratos que son muy cortos, ¿no? Ahí experimento inseguridad en el empleo porque no sé si me van a renovar el contrato. Contratos de 3 meses, de 6 meses, entonces cada 6 meses o cada 3 meses yo estoy con la incertidumbre de si voy a continuar. O, por ejemplo, que no tenga yo una contratación definitiva y tenga justamente que estar trabajando en la informalidad. La informalidad no la da el tipo de institución, sino el tipo de contrato que tiene. Es decir, si tienes más, si recibes órdenes, si te organiza el horario, si llevas un plan, si hay una estructura jerárquica, entonces deberías estar contratado de manera formal. Por ejemplo, hay otras condiciones de trabajo que podrían ser riesgosas para la salud. Un claro ejemplo lo vimos en la pandemia, cuando todo migró a el tema virtual y cuando no se tiene capacitación para ejecutar tu trabajo, ese es un factor de riesgo. Es decir, no tengo las herramientas tecnológicas, las herramientas de los dispositivos, si no tengo la capacitación, no tengo conexión a Internet, mi Zoom es gratuito y cada 40 minutos se corta, o por ejemplo, no tengo acceso a las bibliotecas, no tengo acceso a ciertos programas computacionales que me permiten así a mí hacer mi trabajo como docente. Entonces, esos son factores de riesgo de las condiciones de trabajo que exponen salud. Dicho sea de paso, el no tener vacaciones suficientes, días de descanso, jornadas prolongadas, esos son también factores de riesgo. Por último, tenemos aquellos factores de riesgo que emergen de las relaciones interpersonales. Y es aquí donde quiero hacer un poquito más de énfasis, porque también el interés está en saber cómo podemos nosotros prevenir estas circunstancias con nuestros propios recursos, ¿no? Y con nuestros propios recursos me refiero específicamente al social. Bueno, pues en las relaciones interpersonales también pueden surgir factores de riesgo. Por ejemplo, cuando tenemos estructuras jerárquicas en las instituciones, cuando son muy piramidales o muy verticales, la cultura normalmente puede llegar a ser de ciertos niveles o estatus. Se ha comprobado que en las organizaciones que son muy verticales o piramidales, la colaboración puede ser un poco difícil y la participación en la toma de decisiones es mucho menos, eh, digamos, mucho menos fácil de realizar. También con la pandemia pudimos ver que cuando hay entornos en los que no podemos socializar, entonces esa escasa socialización es un factor de riesgo porque no vamos a tener el suficiente tiempo de conocer a mi compañero
y que al final voy a estar trabajando, ¿no? Hombro con hombro con un extraño y que eso al final disminuye las ganas de participar, disminuye las ganas de contribuir y de apoyar al otro. En las relaciones interpersonales también podemos encontrar el trato rudo o el trato violento, con tendencia a la violencia, al desprestigio. Entonces, la violencia laboral, la violencia en el trabajo también es algo que ocurre en las relaciones interpersonales. Ustedes como docentes incluso están expuestos a este factor de riesgo cuando este trato inadecuado es por parte del alumnado. Entonces, ese es un factor de riesgo, ¿no? El maltrato del alumnado hacia el docente es algo que se tiene que gestionar. Si no se gestiona, está elevando tu probabilidad de enfermarte. Entonces, en ese sentido, existen varios modelos que han tratado de explicar por qué estos aspectos que acabo de enlistar están afectando la salud de las personas. Y existe un modelo muy clásico que se llama el modelo, el autor es quien lo propone, es Karasek. Y esta persona está proponiendo que mientras más carga de trabajo, hay mayor probabilidad de que tengas estrés. Mientras menos control o menos participación, mientras menos autonomía, hay mayor probabilidad de que tengas estrés. Pero una de las contribuciones más valiosas de este modelo de Karate es el tema que el apoyo social en el centro de trabajo juega un papel fundamental para la aparición o no del estrés laboral. Y es aquí donde me quiero centrar mucho. Primero tratemos de definir qué es el apoyo social. Es un nombre técnico, pero que justamente ustedes lo pueden traducir a su día a día como el compañerismo, la colaboración o la certidumbre de que mi par me va a ayudar cuando se me atore algo. O, por ejemplo, el apoyo social se manifiesta cuando mi jefe respalda las decisiones que tomo, ¿sí? Cuando sé que si me atora en algo o voy a tener un conflicto con algún alumno o con algún otro profesor o con algún otro compañero, puedo recurrir a mi jefe para que me ayude a solucionar esto. Es la certidumbre de que tu compañero de docencia te va a echar la mano si te atoras en cómo hacer los primeros exámenes. Cuando entro no tengo idea de cómo hacer los primeros exámenes o cómo se utiliza tal plataforma para ingresar las calificaciones. Esta facilidad de tener un aprendizaje lateral entre los docentes justamente está basado en el apoyo social que naturalmente se enriquece porque hay confianza. Cuando no hay confianza, cuando no hay colaboración, cuando no hay socialización entre los elementos de un grupo, entonces se empieza a tender a organizarse el trabajo de manera independiente, ¿no? Lo que clásicamente ustedes pueden llamar como trabajar en silos. Entonces, se hacen, en lugar de tener un centro de trabajo con una cultura homogénea de apoyo entre todos, se empiezan a desarrollar subculturas, ¿no? La subcultura de la academia de Talco, la subcultura de la academia, voy a inventar, de estructuras, la subcultura de la academia de diseño, la subcultura de la academia es decir, empiezan a ocurrir ciertos grupos que entonces empiezan a distanciarse entre toda la comunidad de la facultad y entonces se generan subculturas y eso hace que empiecen a tener ciertas dinámicas que están relacionadas con el poder.
Y esto ocurre en todas las organizaciones, no se espanten, pero es importante que se vaya eh, empezando a distinguir cuáles son estas subculturas, porque para la facultad finalmente se tiene una misión que debe ser homogénea, que es finalmente la generación y la formación de recursos, entre otras cosas. Entonces, el apoyo social es bien importante y juega un rol muy determinante en la aparición del estrés laboral y del burnout, ¿de acuerdo? Entonces, el apoyo social no solamente lo podemos recibir de nuestros jefes o jefas, de nuestras compañeras o de nuestros padres, sino que también podemos recibir el apoyo social incluso de las personas que jerárquicamente están, digamos, debajo de nosotros. En este caso, si bien los estudiantes no están pensados como parte de una jerarquía, no están pensados como de manera organizacional en las escuelas como que ellos deben estar hasta abajo, porque no son parte, no son trabajadores, más bien ellos son usuarios, ¿no? De los servicios que ustedes dan, pero en la práctica se encuentran en una relación asimétrica que finalmente los pone a una situación de desventaja, al menos en términos de poder político o de organización u organizacional. Entonces, el apoyo social también puede venir de los propios alumnos. Entonces, con el apoyo social, ustedes pueden tomarle como la temperatura, cómo está la cultura en su institución, y también les puede ayudar a proponer ciertos aspectos que pudieran mejorar eso, ¿no? Que se vayan diluyendo un poco las subculturas para que toda la organización, toda la institución educativa, pues tome y se homogénee la cultura que prevalece. Ahora, hay otro modelo que ayuda justamente a entender el estrés y el burnout en la docencia. Y este modelo es el modelo de esfuerzo-recompensa, perdón. Y este esfuerzo y recompensa tiene varios elementos. El esfuerzo tiene que ver con el grado de involucramiento que yo tengo con ese rol que tengo en la organización. ¿Qué tanto me apropio como identidad el tema de ser docente, el tema de ser maestro, ¿no? Eh, y naturalmente, mientras más me apropie de esa identidad, pues más comprometido estoy con ese rol o esa función. El esfuerzo también tiene que ver con la cantidad de tiempo que le das, la cantidad de dedicación. Eh, También tiene que ver con el volumen, ¿no? Cuántos, cuántos alumnos tengo, cuántos proyectos de investigación o líneas de investigación tengo, cuántas publicaciones tengo, ¿no? Entonces el esfuerzo tiene esos elementos. Pero también tenemos que ver la recompensa. La recompensa está dada al menos por tres situaciones. Una es el reconocimiento, es decir, qué tanto se me está reconociendo el esfuerzo que tengo o los logros que tengo. Ese reconocimiento puede ser como muy formal por parte de las autoridades, ¿no? Pues damos un reconocimiento a tal docente por tu brillante ejecución de tal y tal, o reconocemos el tema de esta publicación, ¿no? Y entonces se le van dando reconocimientos explícitos ante toda la organización. Pero a veces el reconocimiento no solamente lo necesitamos de nuestras autoridades, sino que también lo necesitamos de nuestros pares. Es decir, esta facilidad de poder felicitar a mi compañero docente, a mi par, es muy enriquecedor porque reconoce, ¿no? El esfuerzo que yo estoy teniendo, lo está reconociendo también mis compañeros, no es una situación menor, ese reconocimiento puede llegar a ser muy satisfactorio para la persona. Y el reconocimiento también puede ocurrir, ¿no? Por parte de los usuarios de este servicio.
en este caso de los alumnos. Las encuestas de satisfacción, naturalmente, son una fuente de reconocimiento o esos comentarios que hacen de manera informal los alumnos cuando están muy satisfechos con su trabajo como docentes. Entonces, el reconocimiento, ¿no? Si no tenemos el suficiente reconocimiento, se desbalancea esto. Y entonces sentimos que estamos esforzándonos más de lo que nos reconoce. Ahora, otro aspecto de la recompensa es la remuneración económica. ¿Okay? Es una forma que la tenemos tan integrada a nuestra cultura por nuestro modelo económico que ahora se compone también como una parte muy importante de nuestra recompensa. Entonces, esa recompensa, esa remuneración económica, por eso también es muy recomendable que siempre se esté como revisando cómo está, es competitivo, no es competitivo, dar estímulos económicos extraordinarios cuando hay situaciones extraordinarias también es muy bueno. Y el último componente de la recompensa es la probabilidad de desarrollo. Es decir, si yo entro como solamente profesor adjunto, pero veo, atestiguo que hay personas que de profesor adjunto pues pasaron a profesor titular y luego tiene más materias y luego tal y tal y tal hasta llegar a ser profesor de carrera, ¿no? Es decir, esta posibilidad de crecimiento vertical u horizontal, esa posibilidad de crecer y desarrollarme profesionalmente también es una recompensa. Y si se dan cuenta, la recompensa del reconocimiento, la económica y la de desarrollo vertical, pues realmente siempre van en conjunto. Entonces, si no tenemos esos tres aspectos en el trabajo, este desbalance, y en este desbalance es donde surge el estrés laboral y el burnout. Muy bien, pues estaba programado para las 7. Yo tengo tiempo de seguir, pero no sé si ustedes tengan tiempo para continuar y si es así, por favor oriéntenme el tiempo que tengamos disponible o vamos cerrando, con ustedes lo orienten. Sí, doctor, puede continuar sin ningún problema. Ok, ¿cuántos minutos más podemos continuar? A ver, permítame. 10 minutos, por favor. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos expuestos a estos factores de riesgo psicosocial? Pueden ocurrir muchas enfermedades como enfermedades cardiovasculares, es decir, hipertensión arterial sistémica. Puede ocurrir, por ejemplo, otras enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis coronaria. Podemos tener alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Podemos tener también alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina. Podemos tener también ya situaciones más graves como por ejemplo eh, el síndrome de Karoshi, que es como prácticamente estás en tu centro de trabajo, colapsas de manera cardiovascular y falleces en ese momento, ¿no? Y también se pueden tener problemas de salud mental que van desde lo más leve, ¿no? Podría ser el estrés, la rinitis psicológica, el burnout, hasta ya enfermedades propiamente dichas como depresión, trastorno de pánico, ¿de acuerdo? E incluso se han documentado que en el ámbito laboral pueden ocurrir circunstancias de salud mental tan graves como incluso el suicidio. Entonces, realmente la exposición a estos factores de riesgo tendríamos que tomárnoslo en serio porque mientras mayor intensidad y frecuencia de ellos exista, pues estamos en mayor riesgo.
Vamos a tomar solamente como ejemplo uno de esos problemas de salud y valga mi sesgo en mi formación, vamos a hablar de un problema de salud mental que se llama burnout. Ustedes saben que la exposición a estos factores de riesgo genera el burnout, pero ¿en qué consiste? Bueno, pues la persona experimenta un desgaste físico emocional, es decir, está agotado, está fatigado, ya no tiene como suficiente energía para interactuar y socializar con los demás, ¿no? Ya lo puede desbordar toda la demanda que hay. Ese trabajo emocional que les decía que ustedes hacen como docentes, este trabajo emocional ya se hace súper pesado, ya no lo pueden sobrellevar. Entonces a eso se le llama agotamiento emocional, desgaste emocional. Otro de los elementos que ocurre es la despersonalización, que es una traducción poco afortunada. Yo creo que la traducción correcta es la deshumanización. ¿En qué consiste? Te sientes tan agotado que ya al otro no lo ves como una persona, como un humano. Entonces ya sus necesidades ya no te generan, ya no te movilizan. Y por eso se le llama despersonalización. Le quitas lo persona, lo humano y lo empiezas a tratar como cosa. Entonces puedes tener un trato indolente, un trato rudo, frío, te distancias emocionalmente de esa persona, ves que un alumno está en un problema, quizás un problema familiar o algún problema con tus compañeros y ya no te genera, ya no te moviliza, ya no empatizas con él. Incluso puede ser rudo o ser hasta cínico, ¿no? Te vuelves indiferente a las necesidades de tus usuarios, en este caso principalmente de los alumnos. Te aprenden, pues ya aprendieron, y si no, pues no aprendieron, que si reprobó, pues yo qué, ¿no? Entonces te empiezas a ser justamente indiferente, indolente, te distancias emocionalmente de las necesidades de los otros. Existe una baja autorrealización, es decir, empiezas a tener una desilusión por el trabajo, ¿no? Te desilusionas, recuerda el primer día de docente y todo lo que estabas como proyectando que podrías llegar a hacer, entonces todo eso se podría desmoronar. Hay una baja sensación de eficacia, es decir, hay una sensación de que no estás logrando hacer tus actividades, no estás logrando tener éxito, no estás logrando tener cambios en tu trabajo, entonces eso hace que te baje la autorrealización y la sensación de autoeficacia. Y también puedes experimentar culpa, porque finalmente estás faltando a un rol que debes de desempeñar, ¿no? Estás faltando como a las características que podrían atribuirse a un buen docente o a un buen profesional. Pues bueno, pues esto es el burnout y es importante que ustedes, me interesaba que ustedes conocieran los elementos para que en caso de que ustedes experimenten algo similar, pues la primera recomendación es buscar ayuda. Pues hasta aquí mi participación. Yo desearía quizás mejor dejar el tiempo para un par de preguntas, si es que existen, y si no, pues irnos despidiendo. Bueno, agradecemos la ponencia del doctor y bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas del público a nuestro invitado. Estas preguntas las pueden hacer llegar a través de una aplicación, por lo que les pedimos a aquellas personas que tengan alguna duda o comentario, pueden escanear el código QR que se encuentra en los muros laterales del auditorio o le pueden pedir asesoría a los miembros del staff. Bueno, vamos a empezar con la lectura de las preguntas que ya nos hicieron llegar a través que avanzaba la presentación. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué opina usted de la depresión y ansiedad de los alumnos de arquitectura y si esta puede incrementar a causa del trato con los profesores? Los jóvenes están en una etapa de la vida con uno de los mayores riesgos para adquirir trastornos mentales, especialmente la depresión, el consumo de sustancias, ¿sí? Incluso la conducta suicida.
en México, el principal grupo de riesgo para el suicidio son los varones jóvenes. Entonces, es algo que también ustedes como docentes, ¿no? Deben de tener como ese awareness, ¿no? Así de que si observan alguna conducta relacionada como por ejemplo la tristeza, pero también la irritabilidad o incluso la inasistencia a las clases, podría ser un síntoma que a ustedes los pudiera alarmar. Yo les recomiendo que en ese momento identifiquen cuáles son los recursos o servicios disponibles en la propia universidad y refiéranlos. En muchas ocasiones no es necesario que la persona o el docente se involucre tanto como para rascar, no, platícame bien qué pasa, pues, sino simplemente el acercarse, señalar, oye, me preocupa porque esto y esto y esto, no importa si no me quieres platicar, la verdad es que no es, quizás tampoco es tan necesario, pero sí es muy importante que vayas a este servicio. Este es el teléfono, atienden de tal y tal y tal. De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Es igual muy interesante y bueno, preguntan que qué sugerencia puede darnos para combatir la procrastinación causada por ansiedad. Primero tendríamos que identificar si esa procrastinación sí está dada, podría estar dada como relacionada con la ansiedad, pero podría estar más relacionada con el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención es muy común, sobre todo también en las áreas o en las disciplinas que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Entonces, la procrastinación como síntoma, lo que yo recomiendo es acercarse con un profesional de la salud mental, exponer este síntoma para que este profesional pueda diferenciar, es nada más una situación de un mal hábito, ¿no? Y puede salir con esta situación. O que descarte que existe algún padecimiento mental que requiera de atención y tratamiento, ¿no? Como puede ser un trastorno por déficit de atención, principalmente, ¿no? O si se tiene muy baja energía, pues es explorar otras causas de ese. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede un alumno decirle a su profesor que más allá de enseñar, simplemente le mata la ilusión de seguir con la carrera? Pues justamente es una de los retos que tiene el rol del docente, ¿no? No solamente tiene esta misión de transmitir conocimiento, sino que además tiene que inspirar, ¿no? Tiene que ser un líder inspirador para los educandos. Entonces, eh, a manera, digamos, como medida organizacional, yo recomendaría que justamente se les capacitara a los docentes en esa función particular, ¿no? Son como estas competencias que no son técnicas, ¿no? No están relacionadas con el dominio del conocimiento y de las técnicas, sino son competencias que son vitales para su rol como profesor. Entonces, yo recomendaría una capacitación en cómo ser líderes inspiradores para los alumnados y para los alumnos, digo, afortunadamente la universidad es muy diversa y muy rica. Eh, si no se obtiene, si no se satisface esta necesidad por parte de un profesor, eh, tienen toda una planta de profesores que estoy seguro que pueden encontrar a personas o líderes inspiradores en este cuerpo académico. Bueno, la siguiente pregunta va un poco de la mano de este tema. Bueno, preguntan cómo lidiar con comentarios negativos de los profesores. Ok. Eh, Primero se tendría que identificar cuál es el sentido de ese comentario, ¿no? En nuestra cultura, lo que llamamos retroalimentación es muy compleja de realizar en nuestra cultura por nuestra historia de dominación. En el ámbito ocupacional, que finalmente si yo soy un estudiante, mi ocupación es eso, ¿no? Ser estudiante. Y entonces en el ámbito ocupacional la retroalimentación es bien complicada porque en ocasiones
confundimos la retroalimentación negativa con una intencionalidad de daño o sometimiento. No descarto que pudiera ser la situación, pero también hay que tomar esos comentarios negativos, ¿ok? Y cuestionar si realmente son negativos, cuál es la intencionalidad del comentario, ¿ok? E ir de alguna u otra manera también desarrollando como alumnos esta capacidad de recibir esta retroalimentación, porque no solamente es algo que experimentamos en el ámbito académico, sino también en el ámbito ya laboral concreto. Ustedes como alumnos, como arquitectos, van a seguir recibiendo esa retroalimentación que es muy necesaria para mejorar nuestro desempeño. Entonces, tomémoslo así, ¿no? Como este tipo de comentarios que están intencionados para mejorar el desempeño, ¿sí? Y cuando ustedes identifiquen o sientan que ya la intencionalidad es dañar, entonces ahí sí ya busquen ayuda o comuníquenlo pues, con alguien que ustedes sepan que puede influir en el mejoramiento de esa conducta, o si existe algún mecanismo institucional como alguna llamada, algún correo en específico, pues utilicen ese tipo de canales. De acuerdo. Y vamos con la última pregunta. Bueno, primero que nada, agradecemos todos los comentarios y preguntas que nos mandaron. Solamente que por cuestión de tiempo no vamos a poder responder a todas. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cómo se podría mejorar la comunicación de ideas en el trabajo en equipo y lograr tener una mayor coordinación en las tareas sin caer tanto en el burnout? La clave está en la calidad y cantidad de la socialización. Es decir, y me refiero a esa socialización que ocurre fuera como de la clase, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo, o sea, miran ustedes cuánto tiempo están invirtiendo en las conversaciones con sus compañeros docentes, ¿no? O con sus compañeros como estudiantes, ¿no? Este, Identifiquen cuánta información tienen de él. Información no del trabajo, sino de su persona. Identifiquen a cuánta gente saludan en su centro de trabajo o en su centro de estudio. Entonces, eh, yo considero que la primera clave para llegar a tener un adecuado trabajo en equipo, primero es socializar mucho y socializar bien. Si no rompemos esa barrera, entonces difícilmente se podrán establecer estas vinculaciones que promuevan la confianza y el apoyo social entre pares o entre otros elementos de nuestra organización. Bien, pues le agradecemos mucho la ponencia, doctor Jorge Mérida. Bueno, posteriormente vamos a realizar la entrega de un reconocimiento de manera simbólica. Bueno, la División de Diseño y Edificación a través del programa de arquitectura otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Mérida Puga por su participación como ponente en la conferencia Salud Laboral y Colaboración Profesional en el ámbito educativo, dentro del marco de la Semana de Arquitectura 2023, Docencia y Herramientas Digitales en la Arquitectura, realizada en el Auditorio Miguel de la Torre en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, a 15 de marzo 2023. Y bueno, se le agradece mucho su participación. Y bueno, con esto finalizaríamos la conferencia del día de hoy y también el segundo día de la Semana de Arquitectura 2023, agradeciendo su asistencia. Los invitamos cordialmente a seguir asistiendo a las conferencias del día de mañana, 16 de marzo, siendo el tercero y último día de la Semana de Arquitectura 2023, iniciando con la ponencia titulada La visualización arquitectónica como área profesional de la arquitectura, a las 10 de la mañana, presentada por Iván Zabalza González. Esperamos contar cordialmente con su asistencia. Pasen buena noche y gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias, doctor, nuevamente y pase buena noche. Gracias por la invitación y que tengan buen descanso.